Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a SciTech In, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Es un gusto contar con su presencia en esta sesión, en la que abordaremos un tema de gran relevancia en el campo de la investigación biomédica y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer. El título de la presentación es Búsqueda de inhibidores farmacológicos de PTPB1 mediante el reposicionamiento de medicamentos aprobados por la FDA como alternativa terapéutica para el cáncer de mama. En esta charla se expondrá una propuesta enfocada en la identificación de compuestos con potencial inhibitorio sobre PTPB1, utilizando como estrategia el reposicionamiento de fármacos, estos que ya han sido aprobados, con el objetivo de explorar nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de esta patología oncológica. Esperamos que esta presentación resulte de gran interés y contribuya a la discusión científica sobre nuevas aproximaciones farmacológicas en oncología. Y para ello nos acompaña el doctor Luis Enrique Arias Romero, de quien me permitiré dar su semblanza. El doctor es profesor titular C de tiempo completo adscrito a la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su maestría y doctorado en el Departamento de Biomedicina Molecular del CIMBESTAB del IPN. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral de 2006 a 2005 en The Fox Chase Cancer Center en la ciudad de Filadelfia y de 2011 a 2014 fue investigador asociado en la misma institución antes de incorporarse a la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y de la American Society for Cell Biology y de la American Association for Cancer Research. Sus líneas de investigación se enfocan en la identificación de nuevos sustratos de cinasas y fosfatasas de cáncer de mama, principalmente en aquellos que tengan el potencial de ser blancos de intervención terapéutica. Con esas líneas ha publicado 28 artículos en diversas revistas, incluyendo de las más importantes en su área como Cancer Research, Cancer Immunology Research, Oncogen y Covering Biology. Sus trabajos han sido citados más de 1500 veces. A nivel licenciatura ha impartido distintos cursos en las carreras de Biología y Medicina en la FES Iztacala y es profesor invitado en cursos de los posgrados de Ciencias Biomédicas, Ciencias Bioquímicas y Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud en la UNAM. Bienvenido, doctor Luis. Tiene su micrófono apagado. Perfecto. Listo, muchas gracias al doctor Andrés por la invitación. Y bueno, pues espero que les resulte de interés la siguiente plática, en la que trataré de resumir algunos de los resultados que hemos obtenido recientemente de una de las líneas de trabajo de laboratorio. Bueno, ya mencionó el doctor Andrés que el título de esta plática es Búsqueda de inhibidores farmacológicos de una enzima, es una fosfatasa, una proteína fosfatasa de tirosinas, mediante la técnica de reposicionamiento de medicamentos aprobados por la FDA, que es un organismo en los Estados Unidos que se encarga de aprobar la salida y venta en el mercado de medicamentos que son utilizados para el tratamiento de distintas enfermedades humanas. Y en este enfoque, pues nosotros hemos utilizado el reposicionamiento de fármacos de los que ya se sabe su biodisponibilidad, que son seguros para su uso en humanos, para inhibir algunos procesos que ocurren en el cáncer de mama. Y bueno, eh, esta plática la tengo dividida en unas generalidades acerca del cáncer de mama y de la proteína de la que les voy a estar platicando, PTP1B. De esta les voy a mencionar cómo es que participa en el proceso de transformación celular, específicamente en este caso en las células de cáncer de mama, identificación de cuáles son las rutas de señalización que regula esta fosfatasa y que pueden ser empleadas como blancos de intervención terapéutica, y cómo es que los estudios de docking y de dinámica molecular nos han servido para identificar medicamentos
que se utilizan para el tratamiento de distintas enfermedades humanas y que están aprobados por esta agencia, la FDA, y que tienen el potencial de inhibir a esta fosfatasa. Bueno, pues brevemente les menciono algunos datos sobre el cáncer de mama. Es el tumor maligno más frecuente en las mujeres. Se estima que 548,000 mujeres mueren cada año debido a esta enfermedad y que una de cada 8 mujeres en algún momento de su vida va a desarrollar algún tumor de mama. En nuestro país, pues los últimos datos nos indican que aparecen cada año aproximadamente 13,600 nuevos casos. Y en nuestro país también se reportan alrededor de 18 muertes diarias por esta enfermedad, lo que quiere decir que una mujer muere cada poco más de una hora debido a este padecimiento. Entonces, este es un padecimiento que afecta en gran medida a la población mexicana y que pues requiere de más estudios para poder diseñar mejores terapias que ayuden a tener una mejor sobrevida para las pacientes. Bueno, el cáncer de mama pues es una enfermedad altamente heterogénea. Cada tumor es distinto y a partir del año 2000 lo que se ha utilizado es una clasificación acerca de este tipo de tumores de acuerdo a perfiles de expresión de RNAs mensajeros. Y cuando se hizo ese estudio se pudieron distinguir distintos grupos a los que les llamaron cáncer de mama de tipo luminal, que se subdivide a la vez en A y B, los cuales se caracterizan por expresar genes que normalmente se encuentran expresados en los ductos de las células del epitelio mamario, como por ejemplo receptores estrógenos a progesterona, el subtipo HER2 positivo, el cual sobreexpresa a un receptor de la familia del factor de crecimiento epidérmico y que también es un número importante de casos los que se detectan de este subtipo y que es más agresivo que el luminal A. Y finalmente, el más complicado de tratar clínicamente, que es el basal o triple negativo, que se caracteriza por la ausencia de estos tres receptores y que no tiene una terapia dirigida. El único tratamiento es cirugía combinado con quimioterapia. Y bueno, independientemente del subtipo molecular de cáncer de mama del que estemos hablando, pues hay muchos programas que le dicen a las células cancerosas que tienen que sobrevivir, que proliferar, que diferenciarse y poder migrar a otros tejidos para causar o generar tumores secundarios en el proceso de metástasis. Y una de las reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula para controlar todos esos procesos es la fosforilación de proteínas, la cual es regulada por dos distintas familias de enzimas. Las proteínas sinasas, las cuales transfieren un grupo fosfato a partir del ATP a su sustrato en distintos residuos de aminoácido. Aquí están ejemplos de serina, treonina, tirosina. Y las proteínas que llevan a cabo la reacción reversa, las proteínas fosfatasas, las cuales se encargan de eliminar este grupo fosfato, regresando a la proteína a su forma desfosforilada. Y podemos tener dos distintos escenarios, uno donde al estar desfosforilada la proteína blanco y es fosforilada por la sinasa, esta se activa y le indica a la célula que tiene que responder al estímulo. Y también tenemos este otro escenario donde la proteína está encendida en su estado desfosforilado y requiere la fosforilación para inactivarse. Entonces, este proceso de fosforilación se encuentra altamente regulado y es muy importante para el funcionamiento normal de las células. Y cuando una de estas dos familias de enzimas falla y se mantiene la proteína ya sea fosforilada más tiempo del que se requiere o desfosforilada, activando programas que le dicen a la célula que tiene que proliferar y que dividirse, es entonces que se pueden desarrollar distintas patologías como el cáncer. Y bueno, así como existe algo que le llamamos el quinoma dentro del genoma humano que engloba a toda la familia de sinasas, también existe su contraparte que es el fosfatoma, en el cual se representan aquí todas las distintas familias de fosfatasas que se encuentran contenidas en nuestra información genética. Aquí, en este dibujo, pues se muestran las distintas familias de proteínas fosfatasas. Y este fosfatoma está formado por 268 genes, de los cuales 79 son pseudogenes, es decir, genes no funcionales,
y 189 codifican proteínas fosfatasas, que pueden desfosforilar distintas cosas, proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera. Y estas fosfatasas son divididas en 10 clases y 21 familias. Y básicamente podemos encontrarlas de dos distintos sabores, podríamos decirlo. Las que son de tipo receptor, que se encuentran en la superficie de la célula, que tienen su región de unión a un ligando particular, su región transmembranal y su dominio intracelular, que tiene la actividad de fosfatasa, es decir, el que lleva a cabo la función catalítica de defosforilar a los sustratos. Y también tenemos a las que son de tipo no receptor, que pueden ser citosólicas o encontrarse en distintos subcompartimentos celulares donde llevan a cabo su función. Y de estas me voy a enfocar en esta que está en el recuadro, PTP1B, que pertenece a la primera clase de fosfatasas de tipo no receptor en ser identificadas. Eh, Esta fosfatasa se encuentra localizada en el brazo largo del cromosoma 20, en la región Q13, donde se encuentra un locus genético que se ha asociado con el desarrollo de cáncer y también con diabetes. Entonces, esa es la localización genética de PTP1B, que es codificado por el gen PTPN1. Y estructuralmente esta proteína tiene un tamaño de aproximadamente 50 kilodaltones. En su extremo amino terminal tiene su región catalítica, que es la que lleva a cabo la función de fosfatasa, un dominio rico en prolinas que le sirve para reconocer a sus distintos sustratos y una región de anclaje al retículo endoplásmico. Y esta fosfatasa puede ser regulada a través de distintas modificaciones posttraduccionales que la activan o la inhiben, como por ejemplo fosforilación, oxidación, nitrosilación y corte proteolítico por una familia de enzimas llamadas calpaínas. Y dentro de las distintas rutas de señalización que regula esta proteína, pues se encuentran estas dos que han sido sumamente importantes. Cuando se identificó en primer lugar a PTP1B y se empezó a estudiar su función celular, se encontró que ésta regulaba negativamente la señalización del receptor de insulina y del receptor a leptina. Y esto fue un aspecto muy importante, ya que regula estas dos rutas metabólicas que están involucradas en el desarrollo de diabetes y obesidad. En el caso de la insulina, lo que hace es apagar las señales que llegan al receptor y por lo tanto evita la internalización de la glucosa y esta permanece más tiempo en el plasma sanguíneo y evita que se metabolice. Y en el caso del receptor a leptina, lo que hace esta fosfatasa es que en un conjunto de células que se encuentran en el sistema nervioso central, en una región del cerebro, lo que hace es apagar esta señal de la leptina, que se conoce como el eje del hambre, y entonces el cuerpo no siente la sensación de saciedad y sigue consumiendo alimentos aunque no lo necesite. Entonces, al apagar estas dos vías de señalización, el organismo se vuelve resistente a la insulina y se puede inducir la formación de diabetes o el desarrollo de diabetes y también la obesidad. Y aquí en esta diapositiva lo que les muestro es el modelo animal, cómo se ve los ratones que son deficientes de esta enzima. Entonces, lo que vemos aquí es que los ratones que no tienen a PTP1B son más delgados y más pequeños en comparación con los ratones que sí la tienen en presencia de una dieta obesogénica. Es decir, la ausencia de PTP1B hace que estos ratones sean más delgados y sean resistentes al desarrollo de diabetes en contraparte con los ratones silvestres, los cuales sí desarrollan diabetes y obesidad. Y entonces lo que se pensó es que si esta enzima lo que hacía era apagar señales que venían de receptores de la superficie de la célula, pues podía actuar como un freno para las señales de proliferación. Y los primeros estudios in vitro en donde se expresó a PTP1B de manera ectópica, pues mostraron que el crecimiento independiente de contacto se inhibía al sobreexpresar a esta enzima y entonces podía actuar en este contexto como un oncogeno. Y cuando se desarrolló el modelo animal, pues lo que sucedió fue totalmente lo contrario. Los ratones que eran deficientes de PTP1B en dos modelos animales distintos eran resistentes al desarrollo de cáncer de mama, en contraparte con los ratones que sí le expresan, los cuales sí desarrollan tumores muy agresivos de la glándula mamaria.
Entonces estos resultados pues nos indicaron que PTP1B era un buen blanco terapéutico para tratar diabetes, obesidad y también el cáncer de mama. Y pues nosotros para estudiar de una manera fisiológicamente más relevante o más parecida a lo que sucede en un órgano intacto, la función de algunas proteínas de nuestro interés, lo que utilizamos es sistemas de cultivo en 3 dimensiones, en donde nosotros sembramos sobre un gel de matriz extracelular eh, células de epitelio de glándula mamaria humana. Y entonces a partir del momento en que se siembran a muy baja densidad y transcurre el tiempo, aproximadamente 12 días, lo que nosotros empezamos a ver es la proliferación, la polarización, la diferenciación, apoptosis para formar un lumen funcional y finalmente tenemos estructuras de este tipo que se parecen mucho a lo que es un corte histológico de ductos de la glándula mamaria. Y aquí este es un modelo muy interesante para el estudio de biología del desarrollo de la glándula mamaria, en donde podemos decir que estas células, digamos que recuerdan lo que hacen en un órgano intacto, ya que son incluso capaces de producir proteínas de la leche y empezar a secretarlas hacia el lumen de estas estructuras. Aquí únicamente les muestro una diapositiva de uno de los eh, cultivos de estas células de glándula mamaria que hemos hecho en el laboratorio, donde en verde está teñido el citoesqueleto, el azul son los núcleos, y pues aquí en el centro pueden apreciar un hueco que es el lumen que se formó cuando las células que se encontraban aquí murieron por apoptosis. Y bueno, estas son células de epitelio de glándula mamaria normales, no cancerosas. Y para nosotros es importante estudiar la función durante el cáncer. Y pues lo que hacemos es introducir oncogenes. Y en este caso lo que hacemos es introducir una forma eh, que puede activarse químicamente de HER2, de uno de los receptores de los que les hablé en la clasificación molecular del cáncer de mama, que tiene un sitio en su extremo carboxilo terminal que está hacia adentro de, el citoplasma y que cuando nosotros ponemos este agente químico en el medio de cultivo, hace que los receptores se acerquen entre sí, dimericen, se autofosforilen y enciendan los programas de señalización para proliferación, sobrevivencia y crecimiento. Y entonces cuando nosotros estudiamos cómo se ven morfológicamente esos cultivos en 3 dimensiones, tenemos que cuando HER2, HERB2 está inactivo, pues todos los cultivos se ven de esta forma, redondas, colonias redondas, de una morfología normal, donde esta es la tinción del citoesqueleto, el 80% de las colonias son normales. Aquí tienen el marcador de apoptosis, donde el 64% de las colonias está teniendo apoptosis para formar su lumen y solamente un porcentaje muy bajo tiene proliferación. Pero cuando nosotros activamos a HER2 con el agente químico, lo que tenemos es un cambio drástico en el fenotipo de estos cultivos, donde tenemos ya esta morfología desorganizada que se parece mucho a las lesiones que anteceden a la formación de un carcinoma ductal de la glándula mamaria, donde aquí solamente el 12% de las colonias tienen la morfología normal y el resto se ven de esta manera desorganizada. Ya no tenemos apoptosis, pero sí tenemos mucha proliferación celular, que es lo que está haciendo que estas colonias crezcan de esta forma tan desorganizada. Y entonces lo que nosotros hicimos a continuación fue bloquear la función de PTP1B de distintas maneras. Fue un bloqueo o un silenciamiento genético en donde nosotros utilizamos RNAs de interferencia y donde vemos que al introducirlos hay una reversión del fenotipo aun cuando nosotros pongamos el agente químico para activar HER2. Este es nuestro control donde tenemos HER2 sin activar, HER2 activo, vemos esta morfología desorganizada, pero cuando utilizamos el silenciamiento de PTP1B tenemos la reversión del fenotipo, es decir, no se forma esta cosa que se parece a una lesión que antecede a la formación de cáncer ductal. Y posteriormente también hicimos el mismo experimento, pero en lugar de utilizar un silenciamiento genético, utilizamos un par de inhibidores de PTP1B. Y lo que vemos es básicamente lo mismo. Nuestro control sin inhibidor y donde HER2 está inactivo, tenemos las colonias normales. Cuando activamos a HER2, tenemos esta morfología desorganizada, pero cuando ponemos el agente que inhibe a PTP1B y después activamos a HER2, tenemos que no se lleva a cabo esta transformación celular y las células tienen su morfología normal. Está aquí enmarcado en los cuadros. Y
Y bueno, como nosotros somos un laboratorio enfocado en el estudio de las rutas de señalización que favorecen la transformación celular, tratamos de identificar cuáles son los sustratos de PTP1B que son relevantes para el desarrollo de cáncer de mama. Y encontramos que pueden ser distintas moléculas. Aquí están algunas, P62-DOC, que es un regulador negativo de la vía de las MAP sinasas, y una sinasa oncogénica, SARC, los cuales al ser desfosforilado por PTP1B favorecen la formación de este fenotipo transformado. Y aquí pues quiero recalcar que distintos grupos de investigación, de los mismos que crearon los animales transgénicos que les mostré hace unas diapositivas y que han utilizado distintos modelos celulares, han encontrado datos inconsistentes. Es decir, a veces se encuentran, dependiendo de la línea celular empleada o del modelo animal, que alguna de estas vías está activa en uno, pero no está activa en la otra, y entonces los datos han resultado controversiales. Y nosotros, pues lo que quisimos hacer fue ver cuáles son de estas rutas de señalización u otras más importantes para el desarrollo del cáncer de mama. Y lo que utilizamos fue entonces células que sí expresan a PTP1B o células que son deficientes. Hicimos un experimento de fosfoproteómica mediante una técnica llamada SILAC, que es el uso de isótopos no radioactivos de aminoácidos, en donde aquí tenemos, por ejemplo, las células que sí expresan a PTP1B, que son crecidas en medio con aminoácidos que vamos a llamarle pesados, porque son 6 daltones más pesados que los aminoácidos normales. Y las células deficientes de PTP1B que están en aminoácido, medio con aminoácidos ligeros. Si estos son 6 daltones más ligeros que un aminoácido normal. Y estas se mantienen durante más o menos 20 generaciones, 20 pases, para que al final todas las proteínas que hayan sido sintetizadas en esta cantidad de células, son muchas placas las que utilizamos, pues todas tengan el marcaje de sus proteínas con aminoácidos ligeros o aminoácidos pesados. Al final se colectan las células, se hace una lisis, se mezclan los lisados en cantidades iguales, se pasan por una columna de afinidad para capturar únicamente las proteínas fosforiladas en residuos de tirosina, se eluyen, se hace una digestión enzimática y se hace un segundo paso a través de una columna para que esta vez en lugar de recuperar proteínas fosforiladas, únicamente recuperemos péptidos fosforilados. Y eso se analiza en un aparato a través de espectrofotometría de masas, tándem. Y entonces aquí podemos tener distintos escenarios, pero lo que a nosotros nos interesa son aquellas proteínas que están desfosforiladas en presencia de PTP1B y fosforiladas cuando ésta está ausente, lo que nos indicaría que esos posiblemente sean sus sustratos directos o indirectos. Y de todas estas proteínas que se obtuvieron, que fueron pues más de 600, las clasificamos de acuerdo a su función celular, que está representado aquí en este diagrama de Pi. La mayor parte de ellas eran proteínas señalizadoras, muchas de ellas realizando funciones en procesos celulares como proliferación, regulación del ciclo celular, metabolismo, lo cual bueno, no es sorprendente ya que regulan la señalización del receptor de insulina y de leptina y otros procesos celulares adicionales. Y bueno, aquí nosotros nos gusta mencionar que con esos datos se pueden hacer mapas de interacción sumamente complejos como el que se muestra aquí, lo cual hace muy complicado estudiar ciertos procesos celulares. Y esto lo ponemos como una red social de las proteínas, donde tenemos algunas interacciones que son bastante obvias y otras que no tenemos la menor idea de por qué aparecen. Y al igual que en una red social, nosotros podemos ocultar a los amigos indeseables para quedarnos con un grupo más pequeño de amigos con los que podemos interaccionar de manera eh, más simple. Pues podemos hacer lo mismo con esa red de proteínas que parece una maraña y quedarnos con algo que sea mucho más simple de estudiar y que nos permita explicar algunos procesos celulares básicos. Y entonces nosotros redujimos toda esa cantidad de potenciales sustratos de PTP1B para ver cuáles de ellos eran nuevos potenciales sustratos. Aquí tengo una tablita donde se muestran algunos de ellos. A nosotros en ese momento nos interesó estudiar CDK3, una sinasa dependiente de ciclinas, que lo que hace es favorecer la progresión del ciclo celular.
y que no había sido reportada como un sustrato de PTP1B. Y bueno, aquí fue donde nosotros empezamos a utilizar realmente en el laboratorio las técnicas de modelado por homología, de docking y de dinámica molecular, en colaboración con el doctor Marco Loza de la Universidad La Salle, y lo cual pues ha sido un gran apoyo para realizar toda esta parte. Entonces, con esos datos, lo que hicimos fue distintos clústeres que están agrupados aquí del 1 al 10, los cuales nos indican eh, o el programa lo que hace es arrojar primero millones de probabilidades de interacción entre PTP1B y CDK3 y posteriormente las agrupa de acuerdo a qué tanto se parecen entre sí. Y entonces eso nos da 10 distintos grupos. Algunos de ellos muestran que el fosfopéptido de CDK3 está ocupando el sitio activo de la fosfatasa y se encuentra la fosfotirosina de CDK3 cercana a los sitios catalíticos, en otros está lejano, etcétera. Pero en general, cerca del 51% de los modelos indican que la fosfotirosina de CDK3 está cercana a los sitios catalíticos del sitio activo de PTP1B. Y cuando nosotros vemos eh, ya de manera tridimensional el modelo de interacción de estas proteínas, pues tenemos que aquí está CDK3 o el fosfopéptido de CDK3 marcado en azul con el residuo de fosfotirosina aquí en amarillo y el sitio catalítico de PTP1B marcado en gris. Este es el acercamiento donde vemos los aminoácidos que son importantes para que PTP1B defosforile sus sustratos indicados aquí en color verde y cómo este fosfopéptido que ahora está marcado aquí en amarillo pues queda como una llave y una cerradura. Se acerca muy bien al sitio activo de PTP1B y entonces el fosfopéptido queda en posición para poder ser, en teoría, desfosforilado. Y estos son análisis de dinámica molecular de una simulación de 80 nanosegundos, donde vemos cómo rotan estas moléculas y en estos gráficos únicamente lo que nos están indicando es qué tan cerca están los esqueletos carbonados, los puros átomos de carbono o ya los esqueletos carbonados con los grupos R de cada uno de los aminoácidos, tanto de CDK3 como de PTP1B, y en todos los casos se encuentran sumamente cercanos en esta dinámica de 80 nanosegundos. Y aquí también lo que vemos es que a través del tiempo, los primeros 60 nanosegundos están estrechamente unidos a una distancia muy pequeña, de menos de 3 Armstrongs, y posteriormente se ve el alejamiento, lo que quiere decir que la fosfatasa se acerca, captura a CDK3, la defosforila, y entonces es en este momento donde se ve estos picos que se alejaron, que la está soltando y está liberando al sustrato de fosforilado. Y bueno, posteriormente se hizo el análisis con las proteínas completas. Ahora CDK3 está aquí indicada en gris, su sitio fosforilado, y PTP1B con su sitio catalítico. Únicamente los datos de energía de un ligando que nos dicen qué tan estable es la interacción y qué tan probable es que esto esté sucediendo ya en un contexto celular. Y con la distancia entre ambas moléculas, 7.46 Armstrong, lo cual es una muy buena distancia de acuerdo a las estimaciones. Únicamente aquí es una comparación con uno de los sustratos conocidos de PTP1B, el receptor a insulina del que ya les hablé anteriormente. Los valores de energía de un ligando son similares. La distancia en este caso es un poquito más corta, pero aún así nuestra eh, aproximación pues indica que puede ser un buen sustrato. Y una vez que nosotros identificamos esto por ensayos computacionales o in silico, pues el siguiente paso es ver que eso realmente suceda ya en un contexto más bioquímico y posteriormente celular. Entonces aquí lo que les muestro es un ensayo ya in vitro, en donde nosotros ponemos a un fosfopéptido de CDK3 y a la proteína PTP1B purificados en un pocito de una placa. Y es un ensayo colorimétrico, en donde entre mayor cantidad de color verde se vea, es que PTP1B está desfosforilando al péptido de CDK3. Al desfosforilarlo, lo que sucede es que CDK3 libera un fosfato, lo cual acidifica este medio y se torna verde. Entonces, entre más verde, significa que PTP es más activo contra su sustrato. Y estos son los gráficos donde utilizamos a un fosfopéptido del receptor a insulina como control, el de CDK3, y podemos ver que en ambos casos los desfosforila muy bien. Y en células lo que vemos es que cuando tenemos nuestras células deficientes de PTP1B, tenemos una mayor fosforilación de CDK3
Entonces estos datos pues nos están sugiriendo que PTP1B tiene como un nuevo sustrato a CDK3 ya bioquímicamente con proteínas purificadas y dentro de la célula. Y pues para confirmar la interacción, pues nosotros hacemos ensayos de tipo celular. En este caso se llaman inmunoprecipitaciones, donde nosotros lo que hacemos es transfectar células con plásmidos que contienen a PTP1B y a CDK3 acoplados a banderas, MIC y HA, hematoglutinina, y lo que hacemos es, una vez que introducimos estos plásmidos en las células y se expresan las proteínas, hacer una precipitación para bajar a las proteínas, en este caso PTP1B, que está acoplada a esta bandera de MIC, y buscar por Western blot empleando el anticuerpo anti-HA a CDK3. Y lo que vemos aquí es que aquí está presente. Y bueno, estos de aquí son otros controles, ortobanadato, donde no se ve la asociación, ya que el ortobanadato compite e inhibe PTP1B. Un mutante que se llama mutante de trampa, que este atrapa al sustrato de una manera mucho más afín y ya no lo suelta. Y el experimento con el ortobanadato para competir con este mutante que atrapa a CDK3. Y entonces, pues aquí, este resultado lo que nos indica es que PTP1B atrapa a CDK3 dentro de la célula. Y bueno, y esto es un experimento que se llama PLA, ensayo de ligación por proximidad, donde cada uno de estos puntos lo que nos está indicando es sitios donde interactúan PTP1B y CDK3 dentro de la célula. Entonces, en distintas líneas celulares, lo que vemos es que siempre está presente esta interacción. Y bueno, si PTP1B regula tantos procesos importantes para el desarrollo del cáncer, pues la pregunta es ¿por qué no hay inhibidores que se utilicen en clínica? Y pues esto es por varias razones. Primero es que existe un alto grado de conservación en los dominios catalíticos de las fosfatasas y entonces al utilizar un inhibidor dirigido contra el sitio activo, pues probablemente se van a inhibir otras fosfatasas pues no relacionadas. Lo que también hemos visto es que los mejores inhibidores de PTP1B que se emplean en el laboratorio de manera rutinaria presentan grupos cargados negativamente a pH fisiológico y esto pues no es bueno para utilizarlos como fármacos y administrarlos a personas, ya que se compromete su biodisponibilidad. Esto quiere decir que eh, no duran el suficiente tiempo en circulación para poder llevar a cabo su función y esto también está dado por la baja permeabilidad que este pH negativo hace que tengan por las membranas biológicas, es decir, duran poco tiempo en circulación y no pueden penetrar de manera eficiente en las células. Entonces, esto ha limitado el uso de inhibidores de PTP1B en clínica. Sin embargo, sí se han llegado a utilizar algunos. Algunos han llegado a fase 2, fase 1 en estudios preclínicos, pero desafortunadamente los resultados no han sido del todo buenos y se han tenido que abandonar estos estudios. Estas son las estructuras de algunos de estos inhibidores, donde tenemos inhibidores químicos y también se han utilizado RNAs de interferencia. Y bueno, con esto en mente, pues es difícil diseñar nuevos inhibidores contra esta fosfatasa. Y si se hiciera de manera normal, pues lo que sucede es que el tiempo de desarrollo de un fármaco puede tardar hasta aproximadamente 15 años o más, donde muchos de estos años es en investigación preclínica, donde nosotros identificamos una molécula que puede servir como un inhibidor, tratamos de identificar cuál es el blanco dentro de la célula, vemos que en modelos celulares pues funcione bien, después en modelos animales y después entramos a la fase ya clínica, experimentando con personas en ensayos de fase 1, fase 2, fase 3 y si estos son exitosos, en el caso de Estados Unidos, esta agencia, la FDA, hace la revisión de toda la documentación y puede aprobar que una compañía farmacéutica pueda liberar y sacar al mercado el fármaco para su venta. Y bueno, son muchos años de investigación para esto. Y entonces una técnica que se ha empezado a utilizar recientemente es el reposicionamiento de fármacos. Aquí sí ya tenemos fármacos aprobados por la FDA que se sabe que son seguros para su uso en humanos y que se utilizan para tratar alguna enfermedad, pues la idea es, ¿por qué no utilizarlos
o ver si se pueden utilizar para tratar otra enfermedad y saltarnos al menos una gran parte de todo este desarrollo preclínico que pueden ser alrededor de 12 años. Y entonces esto nos reduce el tiempo a aproximadamente 8 años, 10 años de estudio, en lugar de los 15 o más. Y entonces aquí, pues ya tenemos que como estos fármacos han sido aprobados y se sabe que son seguros para su uso en humano, no requieren una nueva aprobación o estudio de la FDA para que se lleve a cabo todo este proceso y puedan salir a mercado nuevamente. Simplemente se hace el registro y el proceso de reposicionamiento. Y aquí en esta tabla lo que les muestro son algunos ejemplos de fármacos que se han utilizado o que, en reposicionamiento, donde tenemos aquí el nombre del fármaco, cuál fue el primer uso que se les dieron. Aquí, por ejemplo, tenemos, déjenme ver, estaba por aquí, bleomicina. Es un antibiótico que posteriormente fue utilizado para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Entonces, tenemos varios casos exitosos donde se utiliza un fármaco, por ejemplo, aquí la aspirina, que fue un analgésico antiinflamatorio y que ahora se utiliza para el tratamiento de muchas enfermedades, como antiplaquetario, previene el infarto, eh, etcétera. Y entonces nuestra hipótesis de trabajo fue que el reposicionamiento de fármacos pues, nos puede ayudar a identificar potenciales inhibidores de PTP1B que pueden mejorar el diseño de terapias para el tratamiento de distintas enfermedades, y la que nos interesa a nosotros es el cáncer. El objetivo del trabajo entonces fue evaluar el efecto antiproliferativo de medicamentos aprobados por la FDA a través de la inhibición de PTP1B en experimentos tanto in vitro como en modelos celulares. Y entonces, pues la técnica o lo que utilizamos fue esta base de datos, que es la de la FDA, donde tiene algo llamado farmacoteca, donde ellos almacenan la estructura tridimensional de todas las fármacos que han sido aprobados para su uso en humano, que son alrededor de 2118, eso hasta 2024. Y entonces todas estas estructuras pues son las que nosotros descargamos y podemos utilizar para hacer algo que se llama docking dirigido, donde nosotros los ponemos a formar complejos, en este caso con PTP1B. Entonces esta fue la estrategia experimental que seguimos. Se descargó la estructura cristalográfica de PTP1B y utilizando dos programas computacionales distintos, se hizo este docking con las 2000 y fracción eh, moléculas que se bajaron de esta base de datos. Posteriormente se identificaron las que tenían mejores energías de un ligando y se hicieron los estudios de dinámica molecular para ver cuáles de esos complejos eran los más estables. De aquí se sacó la selección de moléculas candidatas a inhibidores de PTP1B y pasamos a hacer los ensayos tanto in vitro como en modelos celulares. Esta es una lista de algunos de los fármacos identificados. Algunos de ellos son, en este caso, un antibiótico, y algunos otros son para el tratamiento de hipertensión, inhibidores de opioides, etcétera. Y de manera interesante, pues les menciono que un par de estos dos que están aquí, naloxona y galantamina, pues han sido utilizados en pacientes psiquiátricos, y lo que se ha visto es que estos pacientes, si tienen sobrepeso, empiezan a disminuir de peso, y si tienen diabetes, se vuelven eh, sensibles al tratamiento con insulina. Y eso pues no tenía ninguna explicación, pero ya que PTP1B regula el metabolismo del receptor a leptina y de insulina, pues podría esa ser una explicación, que esos fármacos están inhibiendo a PTP1B y por eso sus pacientes bajan de peso y tienen mejor respuesta a la insulina. Y bueno, entonces lo que se hizo fue utilizar las estructuras de estas tres moléculas y se vio cuáles aminoácidos de PTP1B hacen contacto con él. Entonces estos entran dentro del sitio catalítico de la enzima en las simulaciones, y aquí se ve cuáles son los aminoácidos con los que está haciendo contacto. Y de manera importante les menciono que son aminoácidos que son importantes para que PTP1B pueda realizar su función catalítica. Aquí se encuentran ya
algunos de los modelos ya más refinados, donde utilizamos suramina es nuestro control, es el inhibidor que utilizamos en investigación básica, es una molécula bastante grande que entra en el sitio catalítico de PTP1B, aquí lo pueden ver ustedes, todos los aminoácidos con los que hace contacto, y dos de los fármacos del reposicionamiento que son mucho más pequeños, pero que se unen de acuerdo a la simulación de una manera más afín que suramina. Y con esto en mente, pues entonces se hizo la dinámica molecular, donde estas dos gráficas únicamente aquí lo que están mostrando es que todos los fármacos, a través de una simulación en el tiempo, se mantienen unidos de manera estable a la fosfatasa. Y aquí, este otro gráfico lo que está indicando es que todos los fármacos, al estar unidos en la enzima, hacen que estos aminoácidos pues se mantengan estables unidos a ella. Y bueno, posteriormente repetimos este ensayo de actividad de fosfatasa in vitro, donde utilizamos un fosfopéptido sustrato de PTP1B, que fue el receptor a insulina, y aquí eh, vemos la defosforilación. El fosfato liberado cuando la enzima está presente es una alta cantidad. Cuando no ponemos el sustrato, el fosfopéptido, pues no hay reacción. Y cuando preincubamos a la fosfatasa con los distintos fármacos, vemos que el que utilizamos en investigación básica, que es furamina, pues disminuye más o menos un 60-70% la actividad en comparación con el control. Pero los dos fármacos de reposicionamiento no tienen prácticamente coloración, lo que nos está indicando que son más eficientes para inhibir a PTP1B en este experimento en este bioquímico. Y bueno, posteriormente trabajo de algunos estudiantes de laboratorio, pues mostró que en líneas celulares de cáncer de mama, esos fármacos inhiben la proliferación. Utilizamos tres líneas celulares, MSF10A, que es de epitelio mamario no canceroso, y dos líneas de cáncer de mama HER2 positivo. Y aquí utilizamos esta línea de epitelio de glándula mamaria no canceroso, porque lo que esperamos es que estos fármacos pues inhiban la proliferación de las células cancerosas, pero que no tengan efecto en las células no cancerosas. Y pues de entrada lo que podemos ver es que las IC50 son mucho mayores en la línea no transformada para todos los fármacos en comparación con las líneas cancerosas. Y cuando hacemos experimentos de proliferación, vemos que la línea no celular no cancerosa pues prolifera muy bien, aún en presencia de todos los compuestos farmacológicos, mientras que las dos líneas de cáncer de mama proliferan mucho menos en presencia de estos tres fármacos. Después lo que se hizo fue ver qué es lo que sucedía con las distintas vías de señalización cuando nosotros utilizábamos los inhibidores farmacológicos. Aquí, en esta línea, la no transformada, lo que vemos es que ponemos a las líneas celulares en ayuno. Posteriormente, las incubamos con los inhibidores o con vehículo y las estimulamos con factores de crecimiento. Y nosotros lo que vemos es que en todos los casos, al momento de poner el estímulo, se activa la vía de las mapsilasas, se fosforilan ERK1 y 2. Pero cuando nosotros analizamos en las líneas celulares de cáncer de mama, vemos que aún al estimular no se encienden estas vías de señalización, lo cual nos quiere decir que se está bloqueando esta vía de señalización que es importante para la proliferación de las células. Eh, Ahora regreso con esto porque no está una diapositiva que debería estar, donde se ve que se induce la apoptosis de las células de cáncer de mama, pero no de las células no cancerosas. Y bueno, ahora la muestro más adelante. Y entonces, en conclusión, lo que tenemos es que el uso de estas estrategias ómicas, en este caso de fosfoproteómica, nos ha permitido identificar redes de enzima sustrato que pueden mejorar, en teoría, el diseño de terapias para el tratamiento de cáncer y que PTP1B es una fosfatasa que al regular múltiples vías de señalización, pues puede ser un buen blanco terapéutico, ya que muchas de estas vías participan en la sobrevivencia, proliferación y evasión de apoptosis. Y entonces esta estrategia de reposicionamiento de fármacos es una buena alternativa para la inhibición de los que son considerados blancos terapéuticos difíciles y potencialmente puede ayudar al tratamiento de distintas enfermedades. Finalmente, pues quiero agradecer a los miembros del laboratorio que participaron de manera más activa en este trabajo, a Olga, Jimena, Michelle, Samantha, a nuestros colaboradores, Marco Antonio Loza de la Universidad de La Salle, que nos ayuda mucho con toda esta parte bioinformática, de modelado, de dinámica molecular,
a el doctor Genaro Patiño del Hospital Infantil, que nos ayuda mucho con las partes de microscopía, y a nuestros colaboradores del extranjero, además de a las fuentes de financiamiento. Finalmente aquí está una foto de algunos de los miembros del laboratorio con algunas de las personas que han participado en este proyecto, y bueno, Jimena, otra estudiante que también ha participado en estos trabajos. Y bueno, ya finalmente pues participan o también se integran al laboratorio alumnos del programa de jóvenes a la investigación, de el Servicio Social de Médici de la carrera de médico cirujano de FES Iztacala, Servicio Social de algunas carreras, de los laboratorios de investigación científica de FES Iztacala y tesistas de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, si hay algún alumno está interesado, pues podemos platicar de los proyectos que tenemos en el laboratorio. Eh, muchas gracias y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante toda bueno, en general el proyecto y toda la estrategia, toda la estrategia que siguen para encontrar nuevos inhibidores de PTPB1. Y como bien lo mencionó, también es un blanco farmacológico que estudiamos en enfermedades metabólicas. Eh, Voy a ver si tenemos preguntas. Deme un momento, por favor. Sí, claro. Ok. De las preguntas que nos han enviado, ¿por qué estudiar PTPB1? Bueno, creo que lo mencionó, pero esa sería nuestra primera pregunta, doctor. ¿Por qué estudiarla? Bueno, es una enzima sumamente importante para el desarrollo de, bueno, primero para distintos procesos celulares que ocurren de manera normal en la célula. Y lo que se ha visto es que cuando PTP1B está sobreexpresada o hiperactiva, pues está desfosforilando sustratos que normalmente no debería estar desfosforilando. Únicamente los desfosforila para apagarlos o para activarlos. Pero cuando está hiperactiva, entonces se pierde este control y empieza a desfosforilar sustratos cuando no debería. Y entonces eso pues hace que la célula pierda este balance de fosforilación, y en este caso si son proteínas reguladoras de progresión del ciclo celular, eh, del receptor a insulina, del receptor a leptina, pues al estar desregulada su función, pues afecta todos estos procesos celulares y se desarrollan patologías como la diabetes tipo 2 y distintos tipos de cáncer, no solamente el de mama. Se ha visto que PTP1B está sobreexpresada en distintos tipos de cáncer, como un glioblastoma, mama, ovario, colon, pulmón, y entonces pues se ha intentado desde hace ya algunos años por la industria farmacéutica hacer inhibidores farmacológicos, pero pues desafortunadamente no han sido tan exitosos. Muchísimas gracias, doctor. Se ve aquí esta diapositiva Ok. de los cuadros de apoptosis. Sí, 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 sí la podemos ver, doctor. Ok, sí, es la que me había faltado, únicamente aquí para mostrar que los distintos fármacos no tienen tanto efecto para inducir apoptosis en las líneas celular eh, de epitelio normal no canceroso, pero sí inducen mucha apoptosis en las de cáncer de mama. Entonces, estos medicamentos, la vía que siguen es la de apoptosis. Bloquean por proliferación, inducen apoptosis, y estamos en proceso de ver qué es lo que sucede con ciclo celular. La idea es que, Sí, bueno, como nosotros encontramos que afecta la PTP1B, induce la actividad de una ciclina, sinasa dependiente de ciclina, sí, pues la idea es que si está funcionando de esa misma forma en cáncer de mama, pues podría ser que también arreste el ciclo celular. ok. Otra de las preguntas, ¿cómo ven por dinámica molecular que el complejo ligando-proteína fosforila y desfosforila la proteína? Okay. Por dinámica molecular lo que se hace es una simulación de aproximadamente 80 nanosegundos. Y entonces lo que se ve en este tipo de estudios en las gráficas, déjeme ver si regreso.
no está en esta. Déjame cambiarla. Aquí es esta. Entonces, déjame ir a la diapositiva. Aquí. Es esta gráfica que está aquí. Aquí, cuando están, lo que se está estimando es la distancia entre la enzima y el sustrato. Y cuando está por debajo de 4 angstroms, es que están juntas, están íntimamente asociadas, está formado este complejo enzima-sustrato. Pero cuando esta distancia aumenta, pues lo que quiere decir aquí es que se están separando. Entonces la enzima en este momento ya defosforiló a su sustrato y lo está soltando. No sé si con eso responda la pregunta. Mm, bueno, me imagino que sí la responde, pero ahora a mí me surgió una duda, Doc. Por ejemplo, aquí en ese estudio, cómo podría saberse que está fosforilada en un momento y en otra no? Porque también puede ser no necesariamente que le está que se esté alejando por desfosforilamiento, sino también porque se mueve o porque tiene alguna variación el ligando. Sí, claro. Bueno, eso pues lo respondería esta otra gráfica de aquí arriba, en donde es la distancia entre los átomos de carbono con los grupo R, o ya toda la cadena completa con todos los sustituyentes en cada uno de los distintos colores. Y entonces Sí, lo que se ve es que, pues en todos los casos, ya sea la pura cadena de carbonos, los carbonos con los hidrógenos o los carbonos con hidrógenos y con los grupos R, están muy cercanas entre sí en toda la interacción. Entonces, esto nos quiere decir que estas dos moléculas, la enzima y el sustrato, están asociados y que no se están separando o no están rotando ok. para alejarse espacialmente el aminoácido fosforilado del sitio catalítico. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una pregunta que nos envían, pero ahorita que estoy viendo, dice la pregunta así: ¿por qué son distintas las tirosinas en estudios in silico e in vitro, tirosina 15? Pero estoy viendo que es la misma prácticamente que presenta en estos estudios como la que presentó en los estudios in vitro. Esto de aquí es la posición de la Sí, tirosina. O sea, me regreso aquí a esta. Entonces, este es el fosfopéptido de CDK3, donde esta es la tirosina que está en la posición 15. ok, Entonces, lo que se hace es que una vez que se obtiene la secuencia del fosfopéptido, se hace el alineamiento con la proteína completa para ver a qué parte de la proteína corresponde. Y sí. entonces, pues ya lo que se ve es que esta tirosina es la que está en la posición 15 de la secuencia completa. Y posteriormente, ya en los estudios celulares, aquí lo que hacemos, a ver, no está aquí, no, no es esta. No tengo aquí una de PTP9 fosforilado en la posición 15. Pero lo que hacemos Creo que sí, sí, aquí está, doc, aquí mero. esta. Sí, aquí lo que hacemos en este caso, para el ensayo de el bioquímico, es la síntesis del fosfopéptido que esté fosforilado en la posición 15. Entonces, Ujú, una vez que el estudio bioinformático nos arroja que es probable la formación del complejo y que es un buen potencial sustrato de PTP1B, lo que hacemos es validar que realmente eso suceda con la proteína PTP1B purificada y el fosfopéptido sintético solitos, sin un contexto celular. Entonces los ponemos juntos en un pocito de una placa. Y lo que vemos aquí en este ensayo es que entre más verde hay, es que PTP1B está defosforilando a CDK3 en este residuo de tirosina 15, porque ujú. es el único aminoácido que está fosforilado aquí. Es un péptido sintético que está fosforilado únicamente en esa posición. Entonces no hay forma de que el fosfato salga de otro sitio. Claro. Y aquí este es un anticuerpo dirigido contra la tirosina 15 de CDK3. Entonces CDK3 fosforilada en la tirosina 15 y únicamente está fosforilada cuando no está PTP1B. Cuando BTPB1. PTP1B está presente es mucho menos la cantidad de Fosfato. CDK3 que está fosforilada en este sitio. Sí, sin duda ahí se ve
Ya no hay manera de refutar esa parte. Una pregunta, Doc. Estas proteínas, ¿ustedes las purifican y el fosfopéptido ustedes también lo sintetizan o los adquieren comercialmente? El fosfopéptido lo mandamos sintetizar. Ah, ok, Se manda a sintetizar con una compañía y este es un kit colorimétrico de ok, fosfatasas. Hay algunos, en este caso sí utilizamos uno de PTP1B, viene ya la enzima purificada. eh, es una proteína recombinante que se hizo en bacterias, se purificó y es parte del kit. ok. Muy bien, doctor. Sus imágenes de precipitación se ven muy padres y justamente ahí, ¿no? En esa es lo que luego uno espera cuando hace las coinmuno y sí, ahí se ve claramente la banda de la proteína. Híjole, qué frustrante es cuando uno supone interacciones y justamente, ¿no? Baja la proteína o el complejo y luego revela para la otra proteína y no aparece nada, pero aquí se ve claramente la banda. Fue muy complicado porque CD4 Sí, es una proteína que no es tan abundante en las células, se tienen que sincronizar para que se exprese. ok, Y entonces, además, lo estuvimos intentando en lisados totales, no salía y pues se tuvo que hacer con extractos nucleares. ok, Entonces, con extractos nucleares se enriqueció. CD3 es una proteína que preferencialmente está en el núcleo de las células. PTP1B está en retículo endoplásmico, pero también se puede encontrar en el interior del núcleo, en la membrana o en la envoltura nuclear. ok, Entonces, esa fue la estrategia, aislar pues todo lo que es fracción nuclear, que viene también con parte de retículo, y sí, hacer ahí con esas proteínas nucleares la inmunoprecipitación, porque de lisados totales realmente era muy pobre lo que alcanzábamos a obtener. No era una buena imagen como para ver el enriquecimiento en la cantidad de CDK3. sí. Sí, se ven muy bien esas imágenes, doctor. Y sí, como usted menciona, es súper. Luego sí llega a resultar muy complejo este tipo de experimentos y mucho tiempo también. Así es. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cuál fue su biblioteca de fármacos? Esta es una farmacoteca que Ok, está depositada en la FDA. Entonces, la FDA tiene una farmacoteca con todas las estructuras tridimensionales de los compuestos activos de los medicamentos que han sido aprobados para su uso en humano. Entonces, esta es la que se descargó para hacer el docking ya dirigido hacia el sitio catalítico de PTP1B. Y bueno, aquí están las referencias de dónde está depositada esa farmacoteca. ok, doctor, muchísimas gracias por el dato. También a mí me surgió esa pregunta. Porque lo que usted mencionaba es bien cierto y muy importante, que al ser fármacos ya aprobados, pues en teoría tendría que ser un poco más fácil poder llevarlos desde su reposicionamiento hasta escalarlo a la parte clínica. Entonces, sí, es muy importante esa parte también. Sí, así es. Y pues nuevamente muchas gracias, doctor, por habernos dado esta charla tan interesante. Hace rato ya se nos adelantó, pero igual si usted me permite poner sus medios de contacto en el video que queda grabado, para como usted lo mencionaba, si hay alguien que esté interesado en colaborar con usted, si acepta alumnos de servicio, para tesis de licenciatura, posgrado, postdocs también, pues lo puedan contactar. Claro que sí, con gusto. Bueno, voy a compartir pantalla, doctor, un momento. Sí, adelante, yo dejo de compartir. Gracias. SciTech In otorga la presente constancia al doctor Luis Enrique Arias Romero por su charla de difusión científica titulada
búsquedas de inhibidores farmacológicos de PTPB1 mediante el reposicionamiento de medicamentos aprobados por la FDA como alternativa terapéutica para el cáncer de mama, la cual fue realizada el día 10 de marzo del presente año. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es todo un gusto, doctor. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Muchísimas gracias, doctor.